dice la primera frase de este verso: ten cuidado de ti mismo. Y como decía nuestro hermano César, pues se venden muchas verduras, se vende mucha fruta. Hay mucha gente que se va a inscribir a los gimnasios porque dice, no, ahora sí voy a cuidar más mi salud, voy a cuidar mi peso, voy a estar mejor, voy a comer más sanamente. ¿Y eso de qué nos habla? De querer cuidar de nosotros mismos, de cuidar nuestra salud, ¿no? Cuando vemos cómo se agravan las enfermedades, cuando vemos cómo la gente trae consecuencias por una mala alimentación, por el estrés, por falta de ejercicio, pues dice uno, pues quiero cuidarme. Y es algo bueno. Pero aquí obviamente el énfasis no es en el aspecto físico, sino que hay un énfasis en el aspecto espiritual y es cuida de ti mismo, ¿sí? Cuida de tu corazón, cuida de tu vida espiritual, ¿sí? Y ahora el énfasis que Dios nos da aquí de cuida de ti mismo es de quién es la responsabilidad, hermanos. Mía. ¿Sí? Entonces podemos expresarlo y decir, yo soy responsable de cuidar de mí mismo. ¿Sí? Fíjense que no está diciendo ahí que el esposo cuide de la esposa su vida espiritual. ¿Sí? Que los padres cuiden de la vida espiritual de los hijos, que sí somos responsables. Pero hasta cierto punto, porque cuando como hijos a veces no queremos, ¿sí? Pues no queremos. Pero aquí Dios te está diciendo, y yo quiero que lo tomes para tu vida en este inicio de año y lo veas no solamente como un propósito temporal, sino como un mandato de Dios de decir, y te dice el Señor, hijo, quiero que este año cuides de tu vida espiritual, sé responsable de cómo vas a vivir. Y en ese sentido somos responsables de enseñar esto, ¿sí? Y indudablemente viene el otro, ¿no? O sea, sí hay responsabilidades y lo podríamos estar viendo en Hebreos y lo hemos meditado cuando dice que somos responsables de velar por la vida de los hermanos y dice y que los hermanos son responsables de obedecer a los ancianos, ¿no? Ahí hay una mutua responsabilidad. Pero en este aspecto, tocando este verso, ¿sí? Quiero que veamos la responsabilidad personal que yo tengo delante de Dios. Porque como ancianos les podemos predicar y decir, hermano, vente a orar el día jueves. ¿Se cumplió la responsabilidad de enseñar? Sí. Pero si yo no cuido de mí mismo y digo, necesito ir a orar, necesito depender de Dios, necesito hacerlo. Voy a esforzarme, Señor, por organizar mis días jueves y cuando laboro, voy a esforzarme, Señor, porque quiero tomar esa responsabilidad en mi vida. Entonces, el énfasis, mis hermanos, es cada uno de nosotros meditemos en nuestra vida, ¿sí? En las necesidades espirituales que tenemos. ¿Qué necesidades espirituales tenemos? ¿Sí? Pensaba, ¿no? A veces como hábito nos cuesta la puntualidad, algunos más que a otros. Entonces, si yo pienso, voy a cuidar esa área de mi vida, y si tú reflexionas y dices, mira, yo realmente quizás no lo valoro tan importante, me cuesta, es difícil para mí, pero te sientas y comienzas a reflexionar, yo quiero cuidar esa área de mi vida. ¿Sí? Ya hemos hecho antes la pregunta, ¿nuestro Dios será digno de nuestra puntualidad? ¿Sí, Él es digno de eso o pues, no es alguien importante? Hice una cita con el licenciado tal, pero si lo veo media hora después o llego después, no hay problema. No. Sí.
nuestro Dios es digno de nuestra puntualidad. Entonces, si yo cuido esa área de mi vida, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentar, voy a reflexionar y voy a pensar, ¿por qué llego tarde los domingos? ¿Qué es lo que me lleva a cuidar a que yo llegue tarde los domingos? Y ya comienzo a reflexionar, pues es que no pongo mi despertador, o quizás me duermo muy tarde el día sábado y me levanto pues así desganado, y ya como cuando veo que se acerca la hora, entonces le echo ganas, y aunque llegue 15, 20 minutos tarde. Bueno, si cuido esa área de mí mismo, organizo mi tiempo y digo, bueno, debo estar preparado a cierta hora. Si me voy a bañar, pues me tengo que bañar una hora antes, porque en lo que me seco y me encremo y me peino y me pongo las chapas, pues gasto media hora y entonces organizo mi tiempo. ¿Sí? Y ese es un ejemplo, digamos, sencillo de la vida. Pero esto implica muchas cosas de nuestra vida. Cuida de ti mismo. Cuida tu vida matrimonial. Sí. ¿Cómo está tu vida matrimonial? Bueno, es que mi esposa, es que mi esposo, es que ella es así, es que él es así, y entonces yo reacciono así. Fíjense, escuché una reflexión y me gustó, que muchas veces el cristianismo en general es reaccionario. ¿Qué significa esto? Muchos decimos, si me saludas, yo te saludo. Si tú me respetas, yo te respeto. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú no me saludas, yo no te saludo. Si tú me miraste feo, yo no te trato bien. ¿Qué implica esto? Que nuestra vida cristiana es de reacción. Siempre dependo de lo que los demás hacen para cómo yo vivo. ¿Sí? Si mi esposa en la mañana o mi esposo en la mañana me dice, buenos días, corazón, cariño, que Dios te bendiga, eso, entonces yo también le bendigo, le digo algo bonito. ¿Qué está pasando en esa cuestión, mis hermanos? Somos gente que dependemos en nuestra conducta de las acciones de los demás. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta de eso? Mi vida depende de las acciones de los demás. ¿Así debiera de ser la vida del creyente, hermanos? O sea, mi vida, mi conducta tiene que depender si de los demás me saludaron, si me trataron bien, si me bendijeron, para que yo reaccione de una forma correcta. ¿Qué nos enseñaba nuestro Señor Jesús? ¿Y qué dice ahí en la carta de 1 de Pedro? Que Él cuando le maldecían, ¿qué hacía? Guardaba silencio y encomendaba la causa al que juzga rectamente. Y aun cuando le maldecían, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Padre, perdónalos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús era reaccionario a la conducta de los demás. ¿No? ¿Y qué es lo que Dios quiere para la vida de sus hijos? Que cada día crezcamos más a la semejanza del varón perfecto. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, quiero animarte que en este año cuides de ti mismo y cuides de no ser un creyente reaccionario, de que si mis hijos me respetan y me aman, voy a estar contento en la casa, pero si mis hijos tienen una mala actitud, voy a estar de malas en la casa. ¿Qué va a pasar, hermanos? Vamos a enredarnos en ese círculo vicioso y entonces los hijos dicen, bueno, es que mi papá está de malas y por eso yo no respeto a mi papá y se hace un círculo y no salimos de ese círculo de la locura, como algún día ya se predicó. Entonces, somos llamados a cuidar. Yo debo cuidar mi vida y debo decidir cómo voy a actuar cada día. ¿Sí? Si mi esposa amanece de buenas, qué bueno, y si no amanece de buenas, yo no voy a reaccionar por su conducta. Mi responsabilidad como hijo de Dios es cuidar mi vida espiritual. Sí. Nosotros, hermanos, tenemos una lucha con el pecado todos los días. ¿Sabes qué es lo que dañó más nuestra vida el año pasado?
si haces un poco reflexión hacia el año pasado, ¿qué fue lo que dañó más nuestra vida? Mi pecado. Cuando me enojé, cuando guardé rencor, cuando contesté agresivamente, cuando me faltó misericordia, cuando pensé mal. Entonces, hermanos, cuidar de nosotros mismos es enfrentar la realidad que tengo una naturaleza pecaminosa. Pecamos porque esa es nuestra naturaleza. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza. Pero gracias a Dios, porque ahora en Cristo Jesús tenemos también una nueva naturaleza espiritual para luchar contra la naturaleza de nuestro pecado. Y entonces, si yo entiendo esa verdad de que peco porque esa es mi naturaleza, pero que ahora en Cristo puedo luchar contra el pecado y debo cuidar de mi vida, hermanos, si Dios nos presta vida y terminamos el 2025, cuando mires hacia atrás, tendrás bienestar de decir, este año maduré un poco, este año pequé menos, este año crecí en mi vida, este año no fui reaccionario, no me dijeron algo y yo reaccioné. Sí. Fui por nuestros amigos de allá que están en Actopan y llego ahí a la clínica del Sagrado Corazón y se para una ambulancia que esperaba a un paciente, pero se paró como a media calle y no se orilló. Se podía haber orillado, pero no se orilló, se paró en mitad de calle y con sus luces prendidas y estábamos pues ya una fila de varios carros. Y yo checando, y pues trato de ser puntual. ¿Y por qué no se mueve? ¿Sí? ¿Y qué le pasa al chofer? Y ya comencé yo a reaccionar a mi parecer, por la ineficiencia del chofer, de que nada le costaba orillarse, pero él quiso ponerse a la mitad y pues porque es un paciente, porque es una persona y pues tú tienes que respetar eso. Pero decía, ¿por qué no? Y estaba por dentro de mí y me cuesta mucho esas cosas en las que me parece que es algo injusto y entonces comienzo a reaccionar y nada más estaba por dentro, Señor, ayúdame. Ayúdame porque mi carne reacciona a Dios. ¿Sí? Sé que mi carne le cuestan esas cuestiones en las que me parece algo injusto y entonces como que justifico el enojarme porque es algo injusto lo que otros hacen. Y hermanos, yo me he dado cuenta que esa es una de las áreas en las cuales tengo que decir, Señor, ayúdame Dios. No quiero reaccionar en enojo, no quiero reaccionar así. ¿Sí? Ayúdame a tener paciencia. Y hermanos, identificas cuáles son las áreas, decía mi hijo Josué, y es bueno ser reflexivos, identificar las áreas que nos cuestan y tratar, ¿sí?, con ellas y decirle, Dios, ayúdame. Dice, ahorita vamos a regresar a este verso, pero vamos al libro de Marcos, capítulo 9, verso 47. Y escuchaba esta reflexión acerca de cómo atacar el pecado. ¿Sí? Y miren lo que dice Marcos 9, 47. Gracias a Dios por los gigas. Pero pónganle en silencio, hermanos. Marcos 9, 47. Y estas palabras las expresó nuestro Señor Jesús, hermanos. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y decía el hermano John Piper sobre este pasaje. Si tú te das cuenta, Jesús te está diciendo que tú tienes que atacar al pecado violentamente. Te está diciendo, si tienes problema con un ojo, porque miras a una mujer, porque miras pornografía, porque te lleva a tener malos deseos y deseos pecaminosos, carnales, te está diciendo el Señor, agarra un desarmador y bótate ese ojo. ¿Es lo que dijo aquí el Señor o no lo dijo? ¿Cuál es la idea que nos está diciendo el Señor? Tienes que ser violento contra tu pecado. Tienes que ser violento contra esa
forma carnal de tu vida, porque a veces somos condescendientes. Somos condescendientes porque decimos, ay, nomás fue una mentirita. No, mirar a una mujer o mirar pornografía, eso sí es muy malo, pero si es un chismecito, no es tan malo. Y somos condescendientes con nuestro pecado y el Señor está diciendo, agarra ese desarmador y saca la mentira de tu corazón, ¿sí? Saca el chisme de tu vida, quita ese criticismo de todo el tiempo, criticar a los demás, es un hábito, ¿es pecado o no es pecado? Y el Señor está diciendo, ataca violentamente tu pecado, no lo consientas, no lo consideres como algo que no tiene importancia. Y lo que decía mi hijo, y es muy cierto, y nos pasa a muchos, que hay ciertas cosas que decimos, bueno, Dios no es tan malo. Pero, hermanos, eso lo decimos para consolarnos a nosotros mismos, pero Dios nunca va a decir, ay, Ricardo, mira, no tienes problema, eso no es tan malo en tu vida. No, el Señor me dice, Ricardo, yo quiero que tú seas santo y yo quiero que tú te apartes de eso. Señor, es que me enojo por las injusticias de los demás y me desespero. Y me dice, pues sé paciente. Sí, porque ganas me da de tocarle el claxon y decirle, hey, quítate, pues estás estorbando. ¿Sí te pasa o no te pasa, hermano, cuando vas manejando? ¿Sí? ¿Te pasa, Dani? Gracias a Dios, hermano. A ti, hermano Jonathan, ¿tú eres desesperado cuando manejas? Sí, también. Chócala, compadre. Sí, nos cuesta a algunos, nos cuesta. ¿Y sabes qué tenemos que hacer ahí, hermano Jonathan? En ese momento que nos molesta eso, Dios, ayúdame, controla mi carácter. Señor, no quiero pecar contra ti. No quiero que eso afecte mi comunión en este día contra ti, porque ya me enojo y entonces ahora le piso y voy ahí molesto porque una persona hizo algo incorrecto. No debemos estar reaccionando. Tenemos que sacar el pecado de nuestra vida de una forma violenta, o sea, atacarla de frente, no consentir con nuestros pecados. Porque el pecado, mi hermano, va a ser lo que más en este año va a dañar tu vida. Eso. Sí, la falta de perdón, la falta de pedir perdón, la falta de paciencia, la falta de reflexión en nuestras vidas y estar consintiendo pecados en nosotros. Dice su palabra en Colosenses capítulo 3, verso 5, hermanos. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, se me movió el texto. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el mandato de nuestro Dios? Haz morir esos deseos carnales de tu vida. ¿Cómo puedo hacer morir los deseos carnales de mi vida? ¿Qué cosas debo hacer? Dice su palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no les des de comer a tus deseos carnales. Y eso comienza desde la mañana, hermanos. Y eso lo hemos predicado 10, 15, 20 años y se tendrá que volver a decir porque nos cuesta
esos hábitos de la vida espiritual. ¿Sabes que cuando tú no tienes tu tiempo con Dios, alimentas tus deseos carnales? ¿Sí? Y saben, muchas veces decimos en la mañana, no, tengo muchas cosas que hacer. La verdad no me da tiempo ahorita, Señor, de orar y leer. Mira a Dios al ratito. Y pensamos que si evitamos ese tiempo, lo ahorraremos y ganaremos tiempo para hacer más actividades y poder lograr más cosas. Y sabes, hermano, que es todo lo contrario. Cuando nosotros perdemos ese tiempo con Dios, de oración, de sumisión, de rogar por nuestras vidas, por matrimonios, por los hijos, de ser conscientes y examinar nuestra vida, en vez de ocupar ese tiempo y pensamos que si ahorramos ese tiempo usándolo para nuestro trabajo y labores domésticas y será mejor, ¿saben qué pasa? Gastamos más tiempo después. ¿Cómo? Pues arreglando el pecado que cometimos en el día. Porque no oramos a Dios, porque no nos humillamos y dijimos, Señor, este día quiero que usted controle mis emociones, mis pensamientos, mi conducta. Y entonces te vas sin orar, te vas sin meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Alimentas los deseos de tu carne, porque no tomas en cuenta a Dios en tu vida, y en el transcurso del día te paras y dices, ay Señor, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le contesté así a mi esposa? ¿Por qué le grité a mi hijo? ¿Por qué miré esto que no tenía que ver? Y estamos ahí perdiendo tiempo y lamentándonos por nuestro pecado porque no ocupamos un tiempo precioso en la mañana para decirle, Dios, yo lo necesito a usted. No cuidamos de nosotros mismos porque no le damos importancia a nuestro tiempo con Dios. Y dice aquí su palabra en Gálatas, no satisfagas los deseos de tu carne. Una vida, un diario vivir que amanece sin Dios, estás satisfaciendo los deseos de tu carne, porque tu carne no quiere a Dios, porque tu carne no quiere orar, porque tu carne no quiere ponerse a meditar en la palabra de Dios. Tu carne quiere ocuparse en las cosas que le van a traer un fruto económico, un bienestar material. Pero hermanos, ¿sí? ¿Cuántos años tenemos de creyentes y nos sigue costando estos hábitos espirituales para hacer morir los deseos de la carne? Sí. Porque como lo expresaba mi hijo, y son las experiencias que hemos tenido, ¿no? Y yo ya lo dije hace mucho tiempo y lo reitero, si algo aprendí en Río Blanco fue, y era una predicación y la compartió aquí el hermano Pepe, y nos la daba el énfasis a los que estábamos ahí, aprende a estar solo y firme, ¿sí? Si nadie te dice, lee tu Biblia, tú sabes que la tienes que leer. Si nadie te manda a orar, tú sabes que tienes que orar y te levantas y lo haces porque es tu responsabilidad, ¿sí? Y eso fue algo que el hermano día tras día estaba ahí. Sé responsable de tu tiempo con Dios. ¿Cómo le vas a salir a hablar a la gente si tú no has pasado tiempo con Dios? Por eso a veces no le podemos compartir a la gente, a nuestros compañeros de trabajo y decirles, oye, Dios te ama, Dios cambia vidas, porque no lo estamos experimentando, hermanos. Entonces cuida de ti mismo, sé responsable de tu vida espiritual, ¿sí? Ciertamente aquí oramos por la iglesia, en lo personal oro por las familias y cuando veo vidas de personas que más necesitan oración, estoy orando, Dios ayuda, anima a este hermano, ¿sí? Y se le puede decir al hermano, oye, congrégate, reúnete, ora, júntate con tu familia para orar, pero hermanos, al final del día es mi decisión, mi responsabilidad, si lo quiero hacer o no. ¿Cuánto tiempo quieres que pase? Decía una ilustración muy cierta nuestro hermano César, ¿no? Si la tierra está dura y le tratas de echar agua, ¿qué pasa? Nada más se escurre, ¿no? Como que no penetra. Y yo he entendido esto, hermanos. Ciertamente, a veces esa tierra, decía nuestro hermano, tiene que ser molida, tiene que ser ahí triturada. Y muchas veces son por las pruebas a nuestra vida, por las pérdidas, por el dolor. Pero también hay otra realidad, hermanos, y yo se lo he pedido a Dios mucho para mi vida. Dice su palabra en Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra y discierne y toca ahí.
Y sabes una cosa, hermano, cuando tú tomas un tiempo en serio con Dios, decirle, Dios, háblame, muéstrame si hay cosas que están en mi vida, hazme entender, ¿sí? ¿Sabes qué hace Dios con su palabra? Comienza a romper esa dureza de tu corazón y tienes un corazón más accesible. Entonces, ciertamente muchas veces van a venir las pérdidas a nuestra vida, pérdida de salud, pérdida económica, pérdida del bienestar familiar, para decir, Dios, te necesito. Pero también si tú en la mañana le dices, Dios, yo te necesito y quiero que tú hables a mi vida y me muestres el pecado que hay en mi corazón y me ayudes a cambiar porque soy una persona que me enojo, que me desespero, que soy rencoroso, que miro cosas que están mal, ¿sabes qué pasa? La palabra de Dios está haciendo esa obra de romper esa tierra dura y obra en tu corazón. Y por eso regresamos al principio, cuida de ti mismo, cuida de tu vida espiritual, no proveas para los deseos de la carne, eres responsable de cómo vas a vivir este año tu vida espiritual. Fue en el 92, 93, 2 años allá, que cada día fue un énfasis, una enseñanza. Y le agradezco a Dios. Y como decía mi hijo, y es algo muy bueno. Y no es que sea algo mágico allá, pero te ayuda, como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y te ayuda no estar en ese ambiente, ¿sí? Y ser sometido a otras situaciones en tu vida para que Dios trate con tu corazón. Te ayuda, ¿sí? Y en lo personal, ¿cuánto le agradezco a Dios ese tiempo que Dios me mostró mi necesidad de Él y que yo era responsable, sí, de mi vida espiritual con Dios? Agradezco cuando alguien me dice, hermano, he orado por ti. Gracias a Dios. Eso fortalece y anima mi vida. Pero aún así, si aún nadie me dijera, yo soy responsable delante de Dios y sé que no tengo excusa. Y sé que muchas veces, como lo leíamos en Proverbios el otro día, actuamos mal y le echamos la culpa todavía a Dios, ¿no? Y decimos, seguro porque no me han visitado yo estoy así, seguro porque mi esposa es así, yo vivo así, seguro porque mis hijos son rebeldes, yo vivo así. Mira, hermano, hermana, no lo vamos a poder ocupar ese argumento delante de Dios. Delante de Dios nos vamos a quedar en silencio y nos vamos a caer al suelo y vamos a llorar y decir, Señor, perdóname, porque no fui responsable de mí mismo. Tú me diste tu Santo Espíritu, tú me diste tu palabra para que mi vida fuera creciendo y madurando. Tú me diste una iglesia que oran por mí, que aunque es imperfecta, podemos estar unidos. Y Dios nos ha dado las herramientas para vivir esa vida cristiana de madurez. Cuida de ti mismo. Quiero que lo expreses y lo vamos a decir. Vamos a decir esto. En este 2025, yo soy responsable de cuidar de mí mismo. ¿Es bíblico o no es bíblico? Si no es bíblico, mejor no, porque... Ahora, obviamente, en el contexto y entendiendo esto, que Dios me da todas las herramientas para cuidar de mí mismo. Porque dice su palabra en San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuidar de mí mismo significa mi dependencia de Dios todos los días. ¿Sí? No sé si tenga significado estas frases que vamos a expresar para tu vida. Y sí tendrá significado si lo tomas muy en serio. Sí. Y sé que vas a luchar este año. Sé que vamos a luchar este año. Sí. A veces en la mañana, no sé si te llega a pasar y ya estamos comenzando este año y comienzan a venir a ti las ansiedades, los temores. ¿Ya a alguien le pasó? ¿Y cómo va a estar este 2025? ¿Y habrá trabajo? ¿Y cómo estará la salud? ¿Sí? ¿Y cómo estará mi matrimonio? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y ¿a alguien ya le pasó eso? A mí sí. Y ya comencé a orar y a decir, Dios, ¿sí? Usted ha dicho que va a estar conmigo todos los días.
Y usted ha dicho que si le da de comer a las aves, me va a dar de comer a mí. Y usted ha dicho que nunca se va a apartar de mí, y aunque ande en un valle, en una sombra de muerte, usted estará conmigo. Y tengo que recordar esos principios. ¿Y saben qué pasa con esas ansiedades? Las hago morir en ese momento. Y comienzo a decir, gracias Dios, porque usted es bueno. Porque en 55 años de mi vida, nunca he podido decir, Dios no fue fiel, Dios no estuvo ahí. Yo fui el que fui infiel. Yo fui el que a veces no cuidé de mí mismo. Yo fui el que me aparté, pero Dios no. Pero Dios me alienta y me dice, Ricardo, este año cuida tu vida, esfuérzate, ¿sí? Haz morir los deseos carnales de tu vida, ¿sí? Y crece, Ricardo, madura. Me animó mucho el mensaje de nuestro hermano José Luis hace 15 días cuando nos hablaba, ¿no? De qué pasaba con el pueblo. ¿Y si mejor regresamos allá? ¿No nos iba mejor en Egipto? Allá teníamos nuestras cebollas, nuestros ajos. Y qué absurdo, ¿no? O sea, estaban siendo esclavos, vivían bajo el dominio de los egipcios, no tenían libertad, pero de momento el corazón del pueblo decía, ¿y si mejor regresamos? Espero que ninguno de nosotros estemos pensando, ¿y si mejor mi vida sin Dios? Creo que tengo menos problemas. No, hermanos, el Señor nos anima a seguir adelante. Filipenses 2:12. Y ahorita si te animas, vamos a decir, Señor, este 2025, yo soy responsable de cuidar de mi vida espiritual. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, este pasaje no está diciendo que tú puedas perder la salvación. Lo que está diciendo, ya hemos puesto el ejemplo, Dios, nuestro Señor Jesús te da un carro nuevo, Ángel, y te da las llaves y te dice, Ángel, este carro es tuyo, cuídalo. Y pues Ángel por ahí se le olvida que hay que checarle el aceite y dice, ¿a poco lleva aceite, no? Ya anda manejando su carro bien contento, pero no le echa aceite, ¿no? Y por ahí se le comienza a bajar una llanta y dice, ¿a poco hay que echarle aceite a las llantas, no? Aire a las llantas, ¿no? El carro ya es tuyo, angelito. Te lo dio el Señor, te dijo, aquí está. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto nos costó la salvación? Nada. Cristo, como lo escuchamos, Él lo pagó completamente. Pero ahora te dice, cuida tu salvación, ¿sí? Cuida de que la vivas con gozo. Cuida que vivas en santidad porque Jesús ya murió y venció el poder del pecado sobre tu vida, ¿sí? Cuídalo. Pero no le ponemos aceite al carro. Andamos con las llantas con aire bajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese carro? Va a llegar el momento en que ya no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Pues se descompuso, ya no jala, ya no corre. Y ¿saben qué? Para muchos así es la salvación hoy en día. Ya no es algo que disfruten y tengan el gozo de su salvación, de que son amados por Dios, son perdonados, Dios les capacita para vivir una vida de santidad, sino que solamente dicen, ¡ay, qué difícil es la vida cristiana! No puedo dejar este pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos sometemos a Dios, no cuidamos nuestra salvación, estamos solamente viendo lo que los demás van a hacer y que alguien me tiene que ayudar a salir de esa situación. Y es bueno cuando alguien va y te ayuda y te aconseja y te enseña y ora por ti, pero al final del día, si tú rechazas ese consejo, no pasa nada. Entonces, cuida de ti mismo, Mario. Caleb, cuida de ti mismo. Ten tu tiempo con Dios cada día. ¿Sí? Aunque no suene la alarma, tú debes de ser responsable de levantarte. Y tú sabes de qué te hablo.
Sí, no, porque ¿qué decimos? ¿Por qué no tuviste tu tiempo de devoción? Ay, es que la alarma no sonó. Entonces, ¿quién tuvo la culpa de que no tuve mi tiempo con Dios? La alarma. Por eso les doy consejo, pongan 2 alarmas. ¿Sí? ¿Sí? Pero, hermano, hermana, si tú no cuidas tu vida y te das cuenta que estás luchando contra una naturaleza pecaminosa todos los días y que ese pecado quiere tomar control de tu vida y tú no te esfuerzas, hermano, hermana, la experiencia de tu vida de este 2025 será de tristeza, de amargura, de insatisfacción de tu vida cristiana. Y para muchos, gracias a Dios, la experiencia de la vida cristiana es de gozo. Ciertamente todos tenemos luchas, hermanos, todos, como les decía, vienen las ansiedades y ¿qué haces? Todos, mañana vas a tener ahí esas ansiedades, ¿no? ¿Y cómo viene este 2025? ¿Y habrá trabajo? ¿O la fábrica ya cerró? ¿O la gente no llegó? ¿Qué voy a hacer, Dios? Si tú no te levantaste, si te pusiste de rodillas y dijiste, Dios, ayúdame en este día, pues esas ansiedades, esas aflicciones te van a llevar a estar todo el día enojado, molesto, depresivo. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste al Padre eterno, al Dios que gobierna este universo, que controla los planetas? ¿Le será difícil cuidar nuestra vida? Pero nosotros, otra vez San Juan 15, separados de Él, nada podemos hacer. Y solamente experimentamos frustración en nuestra vida cristiana. Y hermanos, ha sido una oración mía hacia Dios de muchas semanas ya, decirle, Dios, usted es el bien de mi alma. No hay mayor bienestar que en usted. Y cuando estoy hablando con usted y usted me habla mi vida y escucho un canto, Dios, cuánto bienestar tiene mi alma. Y eso no implica que no haya dificultades, las tengo igual que todos, hermanos. Si ahorita mi esposita pues no amaneció bien y oré por ella y bueno, me aflige, pues sí, ¿no? Pero ¿qué hago? Dios, pues usted tiene propósitos, confío en usted. Ayúdeme, Señor, a tener fe, a tener esperanza, a tener buen ánimo en medio de las adversidades. Y decían el día jueves, y es algo muy real, lo que va a pasar en tu vida este año, hermano, hermana, Dios ya lo tiene planeado. Pero como tú reacciones a ello, eso es tu responsabilidad. Porque habrá quien le va a venir la prueba, porque Dios ya lo tiene planeado, y reaccionará doblando sus rodillas y diciendo, Dios, ayúdame, te necesito, estoy confiando en ti. Y habrá que cuando venga la prueba para alguien, se desespere, se angustie, se enoje y diga, ¿por qué a mí? Sí. Las situaciones van a pasar. Lo que va a ser diferente es cómo tú reacciones ante la situación. O te enojas porque te obstaculizaron el tráfico, o te pones a orar y dices, Dios, ayúdame y no quiero enojarme. ¿Cómo vamos a reaccionar? Sí. Si estás en la carne, mira, vas a lastimar a los que están cerca de ti. Y al último, tu propia vida. Pero si estás en el Espíritu, dirás a los hijos, a la esposa, vamos a orar. Vamos a orar. Necesitamos de Dios para enfrentar esta situación. Entonces, mis hermanos, quiero animarles a que se pongan en pie. ¿Se acuerdan lo que hacíamos los días lunes en la escuela, que teníamos que hacer el juramento a la bandera? Bueno, no, vamos a extender nuestra mano. Pero si tú quieres repetir conmigo esta frase, y que Dios te ayude a recordarla, y que te haga entender la responsabilidad que tú tienes. ¿Sí? La responsabilidad que yo tengo. Vamos a expresar, si tú gustas, son frases, pero espero que las pudieras expresar con verdad en tu corazón y entendiéndola. Dios, en este 2025, yo soy responsable de mi vida espiritual. Ayúdame, Dios.